Voy a comenzar la clase ahora. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre electricidad, biofísica de la electricidad. Bueno, la palabra electricidad tiene el origen etimológico del griego, que significa electrón. Ustedes recuerdan que todo átomo, que todos los elementos de todos los elementos que tenemos, todos los elementos poseen átomos. El átomo tiene en el centro carga positiva y en la corteza tienen los electrones. Entonces, la electricidad proviene del griego electrón, que se traduce como ámbar, por el científico William Gilbert en el siglo XVI. Él habló sobre el concepto eléctrico para mencionar los fenómenos de cargas de atracción que descubrieron los griegos. ¿Cómo serían las cargas de atracciones? Sabemos que toda carga, todo elemento con cargas contrarias se atraen, todo elemento con carga igual se repelen. Entonces, esto ya se había descubierto por los griegos mucho antes de Cristo. Entonces, la palabra, pero se le dio nombre electrón en el siglo XVI recién. Entonces, la electricidad es una propiedad física que está manifestada a través de la atracción o rechazo que ejercen las distintas partes de la materia. Entonces, el átomo, una vez más, tiene carga positiva y en su electrosfera o en su corteza tiene carga negativa, que son los electrones. Entonces, la atracción o rechazo de esos electrones, de esas cargas, genera energía. Y esa energía es lo que se utiliza. Vamos a ver ahora cómo funciona, ¿verdad? El origen de esta propiedad se encuentra en presencia de los componentes de carga negativa, que son los electrones, y carga positiva, que son los protones. Entonces, en un elemento con carga eléctrica siempre va a tener un polo negativo y un polo positivo. Vocês ven, né, uma bateria, cualquier tipo de batería, un polo tiene polo positivo, negativo, otro polo tiene polo positivo. Entonces, siempre existe una diferencia de potencial entre polo negativo y polo positivo, que hace que estos electrones fluyan o corran ¿cómo otro sinónimo? Que corran por un conductor o por un elemento, o que se quede estático en una materia. Entonces, siempre que existe una diferencia de potencial entre dos elementos, cuando haya una diferencia potencial, hace que los electrones corran por un conductor. No sé si están entendiendo. ¿Están consiguiendo comprender? Sí, profe. Sí.
Entonces, por otra parte, es el nombre que recibe una clase de energía. Entonces, como va a haber un movimiento de cargas, entonces se va a ir de un polo negativo a un polo positivo, esos electrones por una diferencia de potencial. Entonces, estos electrones va a generar trabajo. Un gran movimiento de electrones va a generar trabajo. Y si genera trabajo, va a generar energía. Y si genera energía, ¿qué también genera? ¿Qué genera? Si es que también genera energía. Todo elemento que produce trabajo produce energía. Cuanto más trabajo produce, más energía produce. ¿Y qué también produce ese elemento, gente? Calor. Temperatura, eso mismo, calor. Entonces, el nombre que recibe una clase de energía que se basa en la propiedad física y se manifiesta tanto por el movimiento. Cuando existen movimientos de los electrones se le conoce como corriente porque están en movimiento. Corriente es como si fuese una corriente de agua, corriente, ¿sí entienden? Entonces, está en movimiento, lo conocemos como corriente. Y cuando se encuentra, cuando la electricidad se encuentra en reposo, se conoce como estática. Entonces, corriente eléctrica y corriente estática son los tipos de corriente, corriente eléctrica y corriente estática. Entonces, como fuente energética natural, o sea, como yo ya les había dicho, mencionado, todo elemento en la Tierra tiene átomo. Todo átomo, disculpa, todo átomo tiene carga, o carga positiva o carga negativa. Entonces, todo átomo tiene carga positiva o carga negativa. La Tierra la Tierra en un momento tiene que tener carga neutra. Neutra significa que tienen iguales cargas positivas, iguales cargas negativas. Pero existe un momento cuando, por ejemplo, cuando hay mal tiempo, se produce la energía, comienza a haber una diferencia de potencial. Entonces, en la naturaleza se produce la energía en las tormentas, cuando la transferencia energética que se produce entre una parte de la atmósfera y la superficie provocan una descarga eléctrica en forma de rayos. Entonces, cuando hay una tormenta, comienza a haber mucha carga de energía sería en las nubes, ¿verdad? Por la carga de agua, de gases. Entonces hay una gran cantidad de carga que comienza a juntarse, a acumularse. Y al mismo tiempo también en la tierra, ¿verdad? Comienza a caer la lluvia y comienza a haber una diferencia de carga. Entonces, en un momento cuando la diferencia de carga es demasiado grande, hace que esa energía venga a la tierra en forma de rayo. No sé si están comprendiendo. Sí, pues. Entonces, cuando no hay tiempo, cuando no hay tiempo, cuando no está rico, normalmente, como ya les dije, normalmente cuando el tiempo está lindo, normal, entonces acá hay carga neutra. Por eso siempre se dice tierra, ¿no? Cuando a gente está mexendo
con electricidad. Siempre se dice que hay que poner un cable a la Tierra porque la Tierra tiene carga neutra. Pero cuando comienza a haber un temporal, hay viento, hay lluvias, entonces en un momento comienza a haber una diferencia de potencial demasiado grande, donde hace que provoque las descargas eléctricas del, de las nubes para la Tierra. En el cuerpo humano, nuestras neuronas, ¿ustedes recuerdan que la neurona envía señal a los tejidos? ¿Cómo envía señal las neuronas a los tejidos? Impulsos elétricos. Sí, impulso eléctrico. Entonces, esos impulsos eléctricos, cuando están haciendo su percurso, su viaje por la membrana del axón, ustedes recuerdan que adentro de la membrana, en el intracelular la carga es negativa, en el extracelular la carga es positiva. Entonces, el cuerpo humano posee carga. El cuerpo humano posee una carga eléctrica, pero también es neutra. Pero existen momentos de los días, momentos del año, donde donde el cuerpo posee, tipo no inverno. No inverno a gente usa muita roupa de lã ou muitas roupas, a gente faz muito atrito con nuestras manos, con las ropas para poder se esquentar, né? Entonces, el hacer atrito, el colocar muchas ropas hace que haya una carga eléctrica. El cuerpo absorbe carga eléctrica cuando hay una diferencia de potencial o C de carga eléctrica. Siempre tiene que estar equilibrado. Por isso tem vezes que quando a gente encosta em outra pessoa, a gente leva um choque, por causa que hay una diferencia de potencial entre las dos personas. Entonces, la actividad del sistema nervioso funciona como una corriente eléctrica. Al paso de la despolarización de la membrana del axón, va quedando entonces negativo externo, positivo interno. Entonces, el viaje de los electrones por un conductor se le conoce como corriente eléctrica. Y el impulso nervioso es el viaje o sea, el impulso nervioso es la despolarización de la membrana, ¿no? Significa positivo interno, negativo externo. Y en el viaje, a viaje de la despolarización es semejante a viaje de un conductor con corriente eléctrica. ¿Vocês estão conseguindo me seguir? Ou estou falando muito difícil? No, profe. Tá bom. Entonces, como una vez más, como ya les mencioné, todo los elementos en la Tierra, todo tiene carga eléctrica. Todo. Hay veces que de repente el cuerpo mismo tiene carga eléctrica, pero normalmente el cuerpo él hace homeostasis y hace que esa corriente sea neutra. Entonces el cuerpo hace que la carga siempre sea equilibrada, que haya iguales cantidades de protones y electrones. Entonces, todo elemento en la Tierra tiene átomos. Todo. Entonces, todo tiene
carga eléctrica, pero algunos son neutros, algunos tienen carga neutra. Todo lo que existe en el mundo está formado por partículas invisibles llamadas átomos. Estos átomos están formados por partículas más pequeñas llamadas electrones. Y en el núcleo del átomo están los protones y neutrones. Son estos electrones los que proporcionan lo que nosotros llamamos electricidad. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, él no tiene un órgano sensorial especial para percibir lugares con diferencia de carga eléctrica. Entonces, por eso, normalmente, si nosotros encostamos en un lugar con carga eléctrica, llevamos choque, porque no tenemos ningún órgano o ningún tejido especial que nos pueda que nos pueda permitir sentir lugares donde existe carga eléctrica para poder no tocar o para poder evitar tocar en esos elementos. La electricidad es una forma de energía, como la mecánica, la calorífica, y se percibe en las transformaciones energéticas. Como ya les dije, existen dos tipos de carga eléctrica, pues, dos tipos de electricidad. Una de ellas es la electroestática. Y la electroestática es el estudio de los efectos de las cargas eléctricas en reposo y de los campos eléctricos que no cambian con el tiempo. Entonces, los elementos que tienen carga eléctrica y donde esa electricidad no está en movimiento se le conoce como electroestática. Acá les voy a hablar algunos ejemplos. Cuando un cuerpo posee igual número de electrones y protones, se dice que está eléctricamente neutro. Entonces, como yo ya falei para vocês, la Tierra normalmente tiene carga neutra, porque tiene igual carga de protones y de electrones. Pero uma coisa, gente, todo elemento que faz atrito, que hace rozamiento, todo elemento que genera energía va a generar también carga. Y la carga eléctrica siempre va a pasar de un lugar, tipo, si un elemento tiene más carga positiva y otro tiene muy poca carga negativa, entonces este va a recibir carga positiva hasta llegar al equilibrio, hasta que llegue a su punto neutro. Entonces, cuando dos cuerpos se frotan entre sí, frota significa atrito. Cuando dos cuerpos se frotan entre sí, una cantidad de electrones de un cuerpo pasa al otro. Entonces, si aquí tengo un agasallo y un balón. Si hacemos atrito entre el abrigo y el globo, comienza a producir cargas eléctricas. Y siempre el electrón va a pasar del lugar siempre sería el electrón pasa al lugar donde hay positivo o el positivo pasa al lugar donde hay muy poco negativo. ¿Por qué? Porque en cargas contrarias se atraen. Entonces, el cuerpo que pierde electrones queda cargado positivamente, ya que queda con exceso de protones. Y el que recibe queda cargada negativamente. Entonces, existe un principio de conservación de carga eléctrica. Las cargas no se crean ni desaparecen, sino que solamente se traslada de un cuerpo a otro, de un lugar a otro del interior del cuerpo dado. Entonces, un balón tiene carga eléctrica. El agasallo tiene carga eléctrica.
Si hacemos atrito, siempre el elemento que tiene mucha carga positiva va a atraer a los electrones. ¿Qué dice acá? Que la energía eléctrica normalmente no se crea, solamente pasa de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y está pasando de un lugar para otro. Entonces, la electricidad estática es un fenómeno que se debe a la acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone em contacto com outro. Que é o que eu já falei para vocês que acontece no inverno com a gente. El cuerpo humano normalmente, como ya les dije, tiene una carga eléctrica neutra. Pero en el invierno usamos agasallo, normalmente siempre de lana o usamos mucha ropa, ¿verdad? Ou a gente faz fricção nas mãos, faz fricção na roupa, todo intentando hacer que la temperatura del cuerpo quede agradable, ¿verdad? Entonces todo esto hace que haya intercambio de energía. Otra cosa que produce también carga eléctrica, por ejemplo, la mala alimentación, el estrés, tudo isso faz que a gente a gente absorba cargas. Entonces, absorbemos cargas. Absorbiendo carga. Y si encostamos en otra persona que tiene una diferencia de carga, vamos a suponer una persona que está positiva y otra persona que está negativa, esta persona positiva va a absorber carga negativa de la otra persona para poder llegar de vuelta a ficar neutra. Mas o que os nossos avós, os nossos pais falam pra gente quando a gente tem esses tipos de descarga? Para pisar na terra. É isso mesmo. Para pisar na terra, para descargar. Pisar no chão. Muito bem. Bueno, los principios de la electroestática. Todos los cuerpos se electrizan por frotamiento, que es lo que estábamos diciendo. Todos os corpos vão ganhar electricidad cuando a gente faz atrito. Todos los cuerpos, bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, vidrio con seda. El vidrio cede electrones y a esta electricidad se le llama vítrea o positiva. Si a gente faz atrito en vidrio y seda, el vidrio va a ceder electrones a la seda. Y a este tipo de electricidad se le llama vítrea o positiva. La seda gana electrones. A esta electricidad se le denomina resinosa o negativa. Entonces, el elemento que gana electrones, que queda con más carga negativa, se denomina resinosa o negativa. Y el elemento que pierde carga eléctrica positiva se llama vítrea. Cuando se frotan dos cuerpos, cuando dos cuerpos hacen atrito, se electrizan simultáneamente con cantidades de electricidad contraria y equivalente. Entonces, cuando nosotros hacemos atrito entre dos cuerpos, un elemento va a ceder electrones. Entonces, se electrizan simultáneamente con cantidades eléctricas contrarias y equivalentes. Entonces, este elemento tiene
carga positiva, este elemento va a tener carga negativa equivalente, tipo la misma cantidad, pero en cargas contrarias. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tocamos, si este queda con carga negativa, al pasar o incrustar en un elemento con carga positiva, va a atraer la carga. Cuando la electricidad se desplaza fácilmente a través de la masa de un cuerpo, se dice que ese cuerpo es conductor. Entonces, los conductores de electricidad, los mejores conductores de electricidad son los metales. El cuerpo humano también es conductor de electricidad. El aire húmedo, todo elemento que está molhado, toda cosa que está molhado es conductor de electricidad. Cuando se electrizan fácilmente, impidiendo el desplazamiento de la electricidad a través de él, se dice que es aislador o dieléctrico. Entonces, los elementos que son aisladores, que no conducen electricidad, son la porcelana, el vidrio, la goma o borracha, goma, madera seca y, por ejemplo, plástico, cualquier cosa, así madera seca, plástico, borracha, ellos son aisladores, siempre que estén secos, porque si ellos están mollados, también van a nacer conductores. Normalmente, por isso quando a gente está vendo uma pessoa levando choque, a gente tem que pegar alguma coisa de borracha ou uma madeira seca. Como se chama esse cinto de cuero? O couro. Couro também não é condutor de eletricidade. Então, também podemos dar un empujón con cuero a la persona, pero primero tenemos que tentar procurar el lugar donde está la llave para bajar la llave para después continuar mexendo com a pessoa. Professora, Sim. você pode explicar novamente essa letra A que tem aí na primeira dos princípios da eletrostática, por favor? Não entendi. Você pode voltar ao slide? Aqui? Explique esse primeiro ponto. Não, esse aí, princípios da eletrostática. Novamente, por favor. Bueno. Todos os corpos, se vocês fazem frotamento ou hacen atrito, van a quedar electrizados. Todos os cuerpos, todos. Un ejemplo, el vidrio con la seda. Si hacemos atrito vidrio con seda, el vidrio va a ceder electrones y va a quedar con carga positiva. Entonces, a esto se le conoce como vítrea o positiva. El vidrio va a ficar positivo porque al hacer atrito, él va a dar carga positiva a la seda y el vidrio cede electrones. Él va a dar cargas negativas a la seda y va a quedar positivo. Entonces, al quedar positivo se le conoce como electricidad vítrea o positiva. Y la seda va a ganar electrones. Entonces, la seda va a quedar con carga negativa. A esta carga se le denomina resinosa o negativa.
Entonces, cuando nosotros hacemos atrito, entre vidrio y la seda, el vidrio cede carga negativa a la seda y el vidrio queda con carga positiva. A la carga positiva se le conoce como vítrea o positiva. Como la seda va a ganar cargas negativas, va a quedar más negativa ainda. Entonces, porque queda carga negativa, se denomina resinosa o negativa. Cuando dos cuerpos se frotan, se electrizan simultáneamente con cantidades de electricidades contrarias y equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vamos a hacer de vuelta el mismo ejemplo del vidrio y la seda. Vamos a suponer que este es el vidrio, tiene cargas positivas, negativas. Y este es la seda, tiene cargas positivas, negativas. Entonces este es vidrio, este es seda. Cuando nosotros hacemos atrito, el vidrio va a ceder electrones. Entonces la seda va a ganar más electrones. Y como va a perder electrones, este vidrio va a quedar con más cargas positivas. Pero dice que siempre van a ser equivalentes. Entonces, prácticamente la misma cantidad de electrones y protones va a tener, o sea que si aquí tiene aquí por ejemplo hay 6 protones, acá hay 6 electrones. No sé si me entendés. Son equivalentes. ¿Entendiste, señorita? Entendi. Obrigada, professor. ¿Otra pregunta? Entonces, los cuerpos con cargas del mismo signo se repelen. ¿Cómo se dice repelir en portugués? La misma forma, ¿no? Sí, la misma. Entonces, si es que dos elementos tienen el mismo signo, se repelen. Se van a diferentes lugares. Cuando dos elementos tienen cargas de signos contrarios, se atraen. Entonces, signos iguales se repelen, signos contrarios se atraen. Cuanto mayor cantidad de diferencia de potencial hay entre un polo y otro, entonces mayor va a ser la atracción que va a provocar para todo lo que tiene carga a su alrededor, a su alrededor. Bueno, como ya les dije, existen dos fuerzas, existen dos polos. Un polo es positivo, un polo es negativo. Para que haya una atracción entre las cargas, tiene que haber una diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Acá tiene que haber una gran carga positiva,
una gran cantidad de carga positiva para que pueda atraer a mayor cantidad de cargas negativas. Cuanto mayor es el potencial, mayor va a ser también la atracción que va a tener por las cargas contrarias. A eso también le llamamos fuerza. Fuerza. Existe una acción recíproca entre las cargas debido a que cada uno crea el espacio que lo rodea un campo electrostático. Entonces, si es que tenemos en un polo carga positiva y aquí tenemos una carga negativa, entonces el polo positivo atrae todo elemento que tienen cargas contrarias. Entonces atrae electrones del otro polo, pero aquí se va a generar un campo eléctrico, porque como ellos tienen carga, como el polo positivo tiene carga, el polo negativo tiene carga, entonces toda carga tiene fuerza de atracción. Ellos van a atraer todos los elementos contrarios. Entonces aquí también va a haber atracción de todos los elementos contrarios. Y cuando existe movimiento de electrones por un conductor, alrededor de ese conductor también va a haber atracción de todos los elementos que tienen carga contraria. Entonces a eso le conocemos como campo eléctrico. Entonces toda carga eléctrica posee un campo electrostático y esta actúa sobre la carga con una fuerza determinada. Entonces, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de carga 1 y carga 2. Entonces, a los polos ellos le llaman Q1 y Q2. ¿Vocês? Aquí en Paraguay esta letra se conoce, a gente le llaman Q, entonces vocês en portugués se quiere. Vocês estão rindo de mim, deve ser, né? No, pero jamais. Bueno, entonces, la diferencia de potencial. Entonces, a la diferencia de potencia, nosotros le conocemos como Q1, Q2. Entonces, dice que las cargas es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas. Entonces, cuanto mayor es la diferencia, mayor va a ser la carga. Tipo, cuanto mayor diferencia de potencial existe, mayor va a ser la carga. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuanto más longe se encuentra una carga de la otra, va a ser menor también la fuerza de atracción. Cuanto más cerca está, mayor es la fuerza. Y también cuanto mayor es la diferencia de potencial, mayor es la fuerza. Cuanto más lejos se encuentra una carga de la otra, cuanto más longe se encuentra una carga de la otra, entonces va a ir perdiendo también la fuerza. La fuerza es mayor cuanto mayores sean las cargas 1 y carga 2, como ya les dije. Existen elementos con una diferencia de potencial muy grande, tipo, vamos a suponer la energía que genera Itaipú, ¿verdad? La energía que genera Itaipú es una fuerza, no sé cuánto hoy mismo tiene de fuerza. Entonces, cuanto mayor es la diferencia entre K1 y K2 y la distancia es poca, la fuerza va a ser mucho mayor. Pero cuanto más lejos se encuentra una carga de la otra, va a ir perdiendo también la fuerza. ¿Comprendieron? Sí, profe.
Entonces, la carga eléctrica es una magnitud física característica de los fenómenos eléctricos. Es una propiedad de todos los cuerpos. Cualquier trozo de material puede adquirir carga eléctrica. Como ya falei, cualquier elemento puede adquirir carga eléctrica. Por más que no sean conductores, vamos a suponer una madera húmeda, ya es conductor. Una ropa de cuero húmedo, ya es conductor. Cualquier cuerpo entonces puede adquirir carga eléctrica, por más que en un momento estando seco puede ser que ellos no conduzcan, pero cualquier elemento que comienza a quedar húmedo o mojado, todos los elementos pueden adquirir carga eléctrica. Conocemos que toda materia está formada por átomos y a su vez están constituidos en su núcleo por protones y neutrones y en la corteza o en la órbita los electrones. En el núcleo se encuentran firmemente unidos los protones y los electrones. Entonces, todo elemento tiene una carga eléctrica, gente. Por más que sea neutra, tiene carga eléctrica. ¿Por qué es neutro? Porque tienen iguales cantidad de carga. Entonces, si tienen iguales cantidad de carga, el elemento es neutro. Pero puede ganar cargas eléctricas, tipo, si es el cuerpo humano con un alimento que tiene mucho sodio, por ejemplo, ya comienza a quedar un poco más positivo, o haciendo muchas descargas, tipo a gente tipo ficando estressado, a gente troca esa carga. Las ropas, por ejemplo, en el invierno, que usamos mucha ropa de seda, mucha ropa de lana, entonces también, como vimos, las cargas se pasan de un lugar a otro cuando existe diferencia de potencial. ¿Qué significa diferencia de potencial? Potencia se refiere a cargas. Entonces, si uno tiene mucha carga positiva, el otro tiene más carga negativa, entonces este elemento tiene que ganar, este elemento va a atraer. Aquí en este punto tenemos, este está más positivo, entonces él tiene que quedarse neutro, va a traer un electrón, porque siempre donde hay una carga negativa también hay un positivo. Entonces, si es que este está muy cargado positivo, él atrae carga negativa. Si este está cargado muy negativo, atrae carga positiva, y así la energía solamente se traslada de un lugar a otro. Estou falando claro para vocês? Sí. Sí. Entonces, estamos hablando con referencia al campo, a la corriente estática. Entonces, estando estático, la corriente estática se refiere a todo elemento que tiene una carga, pero que no se encuentra en movimiento hasta que no se até que não encoste en otro elemento que tenga diferencia de carga. Entonces a eso le conocemos como electroestática. Cuando el elemento se encosta en otro que tiene una diferencia de carga, entonces la carga se traslada de un lugar a otro. Falando de campo elétrico, ¿cómo fue una prueba? ¿Cómo les fue el examen? Eu mais ou menos. Más o menos. A mí fue bueno. Qué bueno. Estaba difícil. Tava um pouquinho. Sí, sí, un poco. Sí.
Pero todo todo adentro de lo normal, no, ni un reclamo, ¿no? Ah, gente, todos los exámenes una cosa, todos los exámenes se hacen de a 2 minutos por pregunta. Todos los exámenes, de todas las materias. Entonces, si es que hay 10 preguntas, son 20 minutos. Si hay 20 preguntas, 40 minutos. 30 preguntas, 1 hora. Entonces, eso de aquí también hacemos en forma presencial. Y las personas que normalmente terminan, que conocen o que saben, no demoran ni 20 minutos para responder el examen. Y eso yo ya percibí hasta en aula, ¿no? Cuando hacemos exámenes presenciales, las personas que saben, que conocen, rápido terminan su examen. Tipo, no da ni media hora y ya entrega. Solo que para ustedes online es un poco más fácil. Ustedes procuran las preguntas, las respuestas, entonces ahí ustedes pierden tiempo. Prof, mas presencial vai ser 2 minutos se for objetiva, né? Se for discursiva, tem mais tempo, né? ¿Cómo? De marcar X. Aí é Ah, 2 sí. minutos, 2 minutos Dependiendo del por. tipo de examen, depende del examen. Cuando es opciones múltiples, falsos y verdaderos, es 1 minuto y medio, 2 máximo. Pero cuando es abierto, ahí sí, tem muito tempo mais. Minha prova de estadística é 2 horas. Estadística vocês vão ter ano que vem, no segundo ano. Acho que o problema do tempo agora, no online, é mais por causa de internet que cai. Nem é pelo tempo da prova, porque dá para fazer tranquilo. Mas aí a internet cai, a gente desespera, dá o nervosismo também. Ah. Bueno, vamos a continuar entonces. El otro tipo de corriente es la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento ordenado de cargas o el movimiento de electrones por un conductor. Entonces, los electrones se mueven del polo negativo al polo positivo por una diferencia de potencial. ¿Qué significa diferencia potencial? Entonces aquí la carga es demasiado grande, la carga positiva, que hace que los electrones sean atraídos hacia ese polo. Entonces, los electrones, el movimiento ordenado de los electrones por un conductor, conocemos como corriente eléctrica. Y cabe destacar que existen 2 sentidos diferentes de la corriente. Entonces, existe el sentido que parte del polo positivo hacia el negativo, que es el sentido convencional de la corriente, pero no es el real. Entonces, en el libro dice que hay una historia donde anteriormente se creía que la carga eléctrica se debía al movimiento de los protones, que la carga positiva va del polo positivo hacia el negativo. Pero después se comprobó que la corriente eléctrica es partiendo del polo negativo hacia el positivo, que es el sentido real de la corriente. Entonces, el sentido real de la corriente es el polo negativo hacia el positivo. Entonces, aquí la corriente va del polo negativo, le da energía a nuestro foco, vuelve al polo positivo.
Después, de acuerdo a la ecuación, las unidades de corriente eléctrica se miden en Coulomb. Entonces, la corriente eléctrica se mide en Coulomb y en una unidad de tiempo. Se ha venido a llamar a esta unidad también ampere. Entonces, el amperaje también la cantidad de electrones que se encuentra moviéndose en un conductor también se le conoce como ampere. El ampere es la corriente que circula. Entonces, cuanto mayor cantidad de electrones se puede circular en un conductor, mayor es el amperaje. Un ejemplo, se a gente colocar um fio em um foco, los cables son por milímetros, ¿verdad? Vamos a suponer que un foco no precisa un cable de un milímetro muy grande. Y un aire acondicionado precisa ya de una cantidad ya precisa de más energía para poder funcionar. Vamos a suponer que ese es mi aire acondicionado y yo le coloco un cable que yo coloqué, un mismo cabo que yo coloqué para mi luz, para mi foco, para mi luz. Entonces, ¿qué va a pasar con este cable cuando yo ligo mi aire? El cable va a conducir la electricidad, ¿no? Pero yo le puse un cable fino el mismo cable que le puse al foco. El cable va a conducir. Produz Pero, fluxo de corrente elétrica. ¿o qué va a acontecer? Produz fluxo de corrente elétrica. Sí, va a producir. Vocês não entenderam minha pergunta. Então, aquí tenemos un aire acondicionado y aquí tenemos un foco. Un foco. Quê? Foco? ¿Cómo se dice? Ese que da luz. Uma tomada? Acho que é uma Lâmpada. lâmpada. Uma lámpara. Lâmpada. Entonces, un cable que yo le coloco, el mismo cabo que eu coloquei para a lâmpada, eu vou colocar para o meu aire acondicionado. Então, este de aquí necesita una pequeña cantidad de flujo de electrones. El amperaje no es tanta. El aire acondicionado ya precisa una mayor cantidad de energía, ¿verdad? Una mayor cantidad de carga. Pero, ¿qué va a pasar si yo le coloco solamente el mismo cable a este aire? Vai superaquecer. Vaya a aquecer porque aquí vaya a haber mucho mayor cantidad de electrones, entonces mayor cantidad de electrones, mayor cantidad de energía, mayor cantidad de energía, mayor temperatura. ¿Y qué acontece si pode Derreter. derreter, queimar, explodir? Entonces, por eso tenemos que colocarle ¿cómo se llama? Cabo, no sé, al aire. Entonces, cada elemento tiene un flujo de electrones dependiendo de su necesidad. Cada elemento. Entonces, la corriente que circula por ese elemento se mide en ampere. ¿Están entendiendo? Sim, prof. Entonces, existen dos tipos de corriente eléctrica. Está la corriente continua, que es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. ¿Cuáles son los elementos que tienen corriente continua? Por ejemplo, son las baterías, las pilas, todos esos elementos que ya tienen una cierta cantidad de corriente en un elemento, son tipos de corriente continua.
Isso daqui quando você tem um eletricista muito bom e faz tudo muito bem. Pero realmente, hoy en día realmente ya cae a chave. Pero anteriormente, por ejemplo, hay electricistas donde no conocen mucho. Tipo, ¿cómo se llama? Hay lugares donde los electricistas no conocen tanto sobre lo que es lo que necesita un aire, todas esas cosas, y ellos si colocan cualquier cable. Realmente algunas veces sí derrite y quema el aparato. O que geralmente muito acontece, professora, também é pessoal que ¿Qué? ¿Qué acontece? Não ouvi nada que você falou. eu falei, professor, que geralmente isso acontece também quando a casa é muito antiga e a fiação é antiga. E aí a pessoa, ao invés de trocar a fiação, ela prefere trocar só o disjuntor, aumentando. Ele vai aguentar uma amperagem maior, porém, ele mesmo assim ele pode sofrer um aquecimento na fiação. Mas ela vai demorar um pouco mais porque o disjuntor ele dispersa essa quantidade de energia, mas ela mesmo assim ela pode aquecer se usar por muito tempo. Isso sim. Então, aquecendo esses cables, eles podem produzir um incêndio. Sim. Já apaguei muitos por causa disso. Sim. Isso que eu estou falando. Hoje em dia, tipo, as pessoas compram um ar-condicionado e eles pedem para o vizinho que conhece mais ou menos de eletricidade. Então, eles não vão trocar o cable para que precisa um aire. Eles não vão colocar. Eles só vão usar el mismo cable que, tipo, a tomada que tem aí mesmo para colocar Pero não, tipo, o eletricista não vai falar para ele que tem que colocar uma nova chave na caixa, fazer outra. Como se chama? Exatamente. Para ele é melhor fazer isso, porque aí se der algum problema, ele vai ganhar dinheiro de novo, porque a pessoa vai chamar ele de novo para resolver aquilo. Então, sim. Então, para a pessoa, ele só instala, a pessoa só manda instalar o ar em um lugar onde tem uma tomada. E o eletricista nem olha se a tomada tem, se o cable da tomada tem o calibre ideal para esse aire. Exatamente. Um calibre ideal para ar-condicionado aí é de 6 a 7 milímetros a fiação. Isso. Então, a esse tipo de conductor, o amperaje para esse aire está certo, né? Com menos já esquenta. E o que acontece normalmente quando hace muito calor, se incendia as casas. Exatamente. Geralmente colocam na tomada normal, né? Que é de 2 milímetros o fio. Sim. Sim, isso que eu estou falando. Tipo, na verdade, isso daqui que a Fernanda falou é quando você tem tudo em ordem. Tipo, você quando manda fazer sua casa, você já fala, aqui eu vou colocar um ar, você tem que colocar, você fala para o eletricista colocar cable para aire. Tipo, aí o eletricista vai saber. Mas casas antigas não estão preparados para, e eles não vão, como o Leo falou, tipo, o eletricista não vai falar para a dona da casa que tem que trocar o cable. Mas isso daqui também pode pode produzir um incêndio. Sim. Geralmente aqueles ar-condicionados quadrados antigos, eles puxam muito mais energia, então aí tem que ser um cabo mais grosso mesmo, de 6 milímetros, 7 aí.
esses ar-condicionados mais novos, menores para dentro de casa, assim, que fica, você não precisa fazer aquele quadrado na parede, só pendurar na parede e pronto. Esses aí, até uns 4 milímetros, ele aguenta a potência e a amperagem. Ah, entendi. Entonces, la corriente continua son todas las corrientes que se encuentran en un elemento suministrado por una batería. Tipo, todas las baterías tienen una cantidad de carga eléctrica que utilizan mientras tienen esa carga. Una vez que termina, a gente tiene que trocar la batería. Entonces, la corriente continua son el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de diferentes potenciales. A gente sabe, ¿no?, que las baterías tienen en un lugar así un diseño de carga positiva y otro carga negativa. Entonces, este de aquí tiene una carga. Mientras posee esa carga, ese elemento va a utilizar su energía. Cuando termina la carga tenemos que trocar de batería. Y la corriente alterna es la corriente que se utiliza para producir energía eléctrica, o sea, que lo que utilizamos como energía eléctrica en los conductores. Entonces, se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. Entonces, la corriente alterna viaja por un conductor en forma cíclica, en forma más o menos parecida a forma de ondas. La corriente alterna que se utiliza para usos domésticos e industriales se produce en grandes centrales hidroeléctricas. Pueden ser también en térmicas o nucleares. Entonces, en las plantas nucleares, las plantas térmicas, las hidroeléctricas producen el tipo de corriente alterna, que por medio de generadores llamados alternadores, entonces producen esta corriente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es onda sinusoidal. Entonces a esta onda la conocemos como onda sinusoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de energía. Pero existen otras aplicaciones que se utilizan otras formas de ondas periódicas, tipo onda para, onda para, onda para. Entonces existen otras aplicaciones donde utilizan ondas periódicas, tales como el triangular o la cuadrada. Pero esa parte no entiendo yo, esa parte de más ingeniería. Pero existen dos tipos de corriente alterna, ¿verdad? El continuo o el otro que es en formas de ondas periódicas. Bueno, como ya les había mencionado a ustedes, gente, todo elemento con carga va a atraer a la carga, si es que un elemento tiene carga positiva, atrae a todo elemento con carga negativa. Entonces, si nosotros tenemos un flujo, un campo eléctrico, si nosotros tenemos una corriente de electrones, entonces aquí los electrones están viajando. Entonces aquí los electrones están viajando del polo negativo al polo positivo. Entonces hay un flujo de electrones. Entonces aquí esto genera un campo eléctrico que también sería un campo magnético, porque va a traer toda carga, todo elemento con carga negativa. Y aquí, alrededor de este campo eléctrico, de estos electrones,
también van a atraer todo elemento con carga, ¿verdad? Entonces aquí este campo eléctrico, esta corriente eléctrica va a generar un campo eléctrico. No sé si me están entendiendo. Por eso las personas que trabajan en lugares donde existe tipo campo eléctrico, ellos no pueden tener marcapasos, ellos no pueden tener elementos metálicos en el cuerpo, ellos no pueden utilizar nada de anillo, nada, ni una cosa que tenga metal, porque ese campo eléctrico también genera un campo magnético. El concepto de gran importancia en el marco del tema que estamos tratando es el campo eléctrico. La esencia de la noción del campo consiste en atribuirles propiedades al espacio. Entonces, alrededor de toda corriente eléctrica hay un espacio, tipo hay animales, hay aire, hay lluvia, entonces todo elemento tiene carga eléctrica. Y como existe una corriente eléctrica, dijimos que como son electrones, los electrones van a atraer cualquier cosa que tiene carga contraria. Entonces a eso se le va a generar un campo eléctrico. En otras palabras, diremos que el espacio que rodea uno o más carga existe un campo eléctrico. Y cada punto de dicho espacio definiremos una intensidad de campo eléctrico. Cuanto mayor, entonces es una corriente eléctrica, mayor también va a ser su campo eléctrico. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Y como ellos producen una atracción a todo elemento con carga contraria, entonces a esa atracción se le conoce como es lo mismo que una atracción magnética, entonces un campo eléctrico genera también un campo magnético. Entonces ese magnetismo de la atracción de cargas contrarias. Entonces aquí está un campo eléctrico alrededor del conductor. Y perpendicularmente a este campo eléctrico existe un campo magnético. Magnetismo vamos a ver la semana que viene en la próxima clase. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, no caso, seria acho que uma pergunta, não sei como explicar, mas assim, no caso de um choque elétrico de alta tensão, que está equivalente aí a 13.000 volts, certo? No caso, o corpo, ele tem um excesso de carga positiva ou negativa? No, en ese punto va a ser conductor de electricidad. Los efectos de la corriente eléctrica vamos a hablar mañana. Pero mañana voy a hablar sobre lo que acontece con el cuerpo cuando está en contacto con la corriente eléctrica. Pero si una persona sin contra o pega un elemento con carga eléctrica, el cuerpo humano se queda conductor de corriente eléctrica. Ah, entendi. Isso, no caso, também em questão da quantidade de água no corpo, que é condução elétrica também. Sí, sí, es que dependiendo de la cantidad de carga del material que la persona está en contacto, depende de la cantidad de tu cuerpo, si no tiene heridas, si no está húmedo, si no está mojado. Entonces todo depende, hay varios factores
que va a depender para que la persona o le dé un shock leve pero cuanto mayor es la carga que tiene un material, va a haber algún tipo de este problema, de estrago. Tá certo. Obrigado, prof. De nada. Otra pregunta con respecto a eso que estábamos hablando ahora, sobre carga eléctrica, sobre corriente electrostática, ¿no hay preguntas? Prof, tenho mais uma. Sí. No caso, o choque elétrico de baixa voltagem, 110 volts, 220 volts, isso pode ter alguma alteração em questão motora? Bueno, entonces, en... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué acontece cuando un músculo se va a contraer? Para que se contraiga, ¿qué le estimula al músculo? ¿Qué le estimula al músculo? ¿Qué estimula a un músculo para que se contraiga? Un impulso nervioso, ¿verdad? Entonces, el impulso nervioso, cuando llega al músculo, hace que se libere la acetilcolina y después hace que el músculo se despolarice también y se contraiga. Vamos a ver si hay acá alguna imagen, pero quiero fisiológico. Entonces, para que el músculo se contraiga, la neurona motora se está despolarizando. Cuando la neurona se despolariza, llega al músculo, hace que el músculo se despolarice para que ocurra la contracción muscular. Entonces, esto de aquí equivale a una pequeña liberación, a un pequeño shock. Por eso, si nosotros colocamos un electrodo al músculo, que ustedes conocen esos electrodos que se le pone al músculo para poder hacer, tipo, que es que coloca había una imagen. É o tênis? Así, olha só, para colocan en el músculo para estimular al músculo. Sí, Entonces, yo ya hice eso en mi fisioterapia de rodilla. Aqui é chamado de russa. entonces, esa liberación, esos electrodos que se colocan al músculo y le proporcionan pequeños choques, hacen que el músculo se contraiga. Entonces, pasa la misma cosa que cuando nosotros estimulamos a nuestro músculo para que se contraiga. Entonces, la despolarización de la membrana de la neurona hace que se libere, en este caso, el neurotransmisor, y después hace que la membrana del músculo se despolarice para que ocurra la contracción muscular. Entonces, aquí hay un cambio de potenciales, ¿verdad?
queda positivo adentro, negativo afuera, hay un cambio de potencial. En la corriente eléctrica, ¿qué es lo que una corriente eléctrica? Si colocamos un electrodo en el músculo, entonces, ¿qué es lo que va a descargar la corriente eléctrica? Electrones, ¿verdad? Electrones. Y el músculo se va a contraer. Y la descarga de electrones y esto descarga, para, descarga, para, descarga, para. Entonces esto hace que el músculo se relaje, se contraiga, se relaje, se contraiga, que es que hace lo mismo que la descarga de neurotransmisores de la neurona. ¿Y qué pasa si hay una gran cantidad de descarga, como ocurre cuando una persona lleva un choque muy fuerte? Entonces el músculo se contrae y no se relaja de ninguna manera. A eso se le conoce como tetanización. El cuerpo fica rígido, no consigue liberar de esa carga, y si es que no se le libera, si no se le libera, la persona muere, ¿verdad? Tá certo, prof. E o corpo, ele fica energizado por um tempo curto ali ou não? ¿Cómo así? En el momento que está haciendo que con los electrodos. Então, porque na academia eu aprendi, no caso, que logo após um choque de alta tensão, a gente não pode encostar no corpo já direto por conta dele estar energizado ainda. Então, se você pegou um choque, você vai ficar com carga. Mas tem uma quantidade de tempo? E é só você pisar chão ou fazer alguma coisa para você perder essa carga. Certo. Mexendo outras coisas, pisando o chão, até que você fique com carga neutra. Tá certo, prof. Gracias. De nada. Se utiliza también electroshock en psiquiatría. Electroshock para electrocardioversión, ¿eh? Porque ustedes saben que en el corazón, el nódulo sinusal está enviando carga eléctrica al músculo cardíaco para que ella se contraiga. Entonces, si es que el nódulo sinusal o las fibras especializadas por algún motivo entonces se le hace el electroshock, electrocardioversión, para estimular de vuelta para desfibrilar, ¿verdad?, al nódulo sinusal. Entonces, el corazón pegó fuego en una cirugía. Y seguramente que se comenzó se le estaba mandando mucha tipo, viste que mas o coração estava fora do corpo e estava dentro do corpo. Era cirurgia de peito aberto. Entonces, cuando hay ellos le colocan un marcapaso igual al corazón para que él esté estimulando. Y de repente puede ser que si es que se le envió mucha carga, mucha energía, mas ele pegou fogo mesmo assim, fogo. Que estranho. Eu não lembro se eles explicaram por quê, mas tacaram água no coração. Pegou fogo mesmo. Sí, hasta hoy en psiquiatría se utiliza electroshock como reversión para muchas enfermedades psiquiátricas que con medicación ya no consiguen controlar, tipo esquizofrenia, en personas que tienen
depresión muy grave que con los medicamentos no consiguen controlar, el electroshock sigue siendo utilizado. Quando eu estava no quinto ano da faculdade, eu tinha matéria de psiquiatria. E o doutor levou a gente para o hospital psiquiátrico aqui no Paraguai. Toda sexta-feira eles faziam eletrochoque nos pacientes. E a gente foi numa sexta-feira, a gente queria participar, né, da terapia, né, para ver como funcionava. Mas na sexta-feira que a gente foi, esse dia eles estavam fazendo manutenção nas máquinas e a gente não conseguiu assistir nada. Mas a gente conheceu o hospital, que é muito... Aqui não é lindo o hospital psiquiátrico. Sí, acá en mi ciudad hay un hospital psiquiátrico y el ambiente se queda, parece que pesado, es feo. A veces necesitamos ir, como yo trabajo anoche, necesitamos ir a atender a alguien para llevar a otro hospital y cuando llegamos allá se percibe que es feo, no nos quedamos bien de estar allá. En los países como en Europa, lá na Europa tem tipo pacientes onde tipo o psiquiatra fala você tem que fazer, por exemplo, a pessoa tiene depresión último grado y donde los medicamentos ya no funcionan con ese paciente. Entonces el médico le dice, bueno, você vai vir una vez cada 15 días o una vez al mes y tu tratamiento va a ser electroshock. Entonces el paciente se va una vez al mes, entra como si nada. A gente viu com um doutor um vídeo, vou tentar procurar. E o paciente chegava como se nada, apresentava a ordem que tem que fazer eletrochoque e, tipo, tem lugares onde o eletrochoque se utiliza como terapia normal para convulsiones. Pero ¿saben por qué hay una forma de más o menos miedo o porque antes se utilizaba electroshock. Antiguamente utilizaban electroshock como para dañar, porque mucha descarga hace también que las neuronas no funcionen más y entonces la persona queda como vegetativo, ¿verdad? Entonces, todo tiene un control, un límite. Se utiliza el electroshock como tratamiento, pero antiguamente ellos utilizaban para hacer daño mismo, ¿entienden? Entonces, por eso existe un poco de no aceptación al electroshock. Ellos castigaban a las personas con electroshock antiguamente. Então, eles deixavam as pessoas como um vegetal. Então, Era uma forma de tortura, né? Oi? Era uma forma de tortura. Era uma forma